Hola, mi nombre es Leida Castro y quiero contarte cómo pasé el examen de la barra en Indiana en mi primer intento. Primero comencemos con explicarte que algunas personas lo saben, otras no. Soy abogada venezolana, me gradué en el 2018 y inmediatamente después de mi graduación vine a los Estados Unidos con el deseo de convertirme en abogada de nuevo. Fue un proceso que, como todos saben, se dibujó en dos caminos. El primero era estudiar de nuevo la carrera, 3 años, o tomar un LLM, que es un Master of Law, y hacerlo en un tiempo reducido, pero con una preparación mucho más extensa para lograr pasar el bar exam. Ahora, quiero explicarte que es muy importante que entiendas cuál es tu método, cómo aprendes, qué es fácil para ti, cuál es una forma de memorización que funciona para ti. Yo tuve que entender cuál era mi sistema, recordar de nuevo cómo había estudiado, no solamente para la universidad en Venezuela, sino también cuál había sido el sistema que me había funcionado aquí cuando estaba estudiando en la Universidad de Indiana. Es muy importante que entiendas también que debes dedicar tiempo. Ahora sabemos que con la inmediatez las personas queremos resultados rápidos, pero algo que me ha enseñado este proceso de prepararme para el bar fue a tener paciencia y a tener fe en el proceso. No iba a ser sencillo cuando comencé, pero el tiempo apremia y apremia que hagas cosas para llegar al objetivo que tú tienes. Los sueños se cumplen a través de tener un proyecto y a través de tener ciertas metas. Ir cumpliendo cada una de ellas te va a acercar a tu objetivo. Y aunque no recuerdo quién lo dijo, es muy llamativo esta frase que dice que no te preocupes si las cosas que vas a hacer van a llevar tiempo, porque el tiempo de todas maneras va a pasar. Entonces, mejor que pase mientras haces algo para cumplir todas esas cosas y todos esos sueños que tienes a que no hagas nada. Entonces, bueno, comencemos con lo importante para pasar el bar. Primero, quiero comentarles que yo estudié durante 9 meses para tomar el bar. Muchas personas decían, es mucho tiempo. ¿Estás segura que necesitas ese tiempo? Porque no tomas el examen antes. Y la verdad es que yo quise seguir mi propio proceso, escucharme, confiar en mi intuición y en saber que una preparación adecuada me iba a dejar con una gran posibilidad de pasar el examen. Y así fue. Me preparé durante 9 meses. Yo no paraba de estudiar. No tomé una semana libre nunca y si tomaba era descansos intuitivos. Cuando yo sentía que había pasado mucho tiempo, que necesitaba descansar o que evidentemente no estaba memorizando como quería, no estaba fluyendo, me tomaba un día libre. Pero lo que fue importante para mí fue no parar en el sentido de la constancia de que si un día me sentía un poco cansada, al menos estudiaba 30 minutos, 1 hora, 2 horas, había días que tenía mucha energía, estaba libre, no estaba trabajando, dedicaba 3 horas, 4 horas, 6 horas, lo que fuese necesario. En el último mes me lo tomé libre, no trabajé en la firma donde trabajo y me dediqué solamente a estudiar para el examen. Eso me ayudó muchísimo. Ese mes, último mes, fue clave, fue necesario, fue un mes en el cual estudié 10 horas seguidas, 8 horas seguidas, 9 horas seguidas, pero era diferente porque yo me levantaba en la mañana, desayunaba con calma, estudiaba, hacía un break, iba al gimnasio, volvía, comenzaba a estudiar, hacía una caminata luego. Entonces todo mi tiempo estaba enfocado en estudiar para el bar, pero también tomaba mis descansos cada cierto periodo durante ese día. Entonces no piensen que fue una tortura de nunca paré, eh, no descansaba, porque esa no es la verdad. Tú necesitas un cerebro descansado, necesitas una buena alimentación, necesitas ejercicio y combinar todas estas cosas holísticamente para que tengas un buen resultado para el bar. Ahora, ¿qué curso hice? ¿Es necesario que hagas un curso? Sí. Necesitas un curso de preparación. ¿Por qué? Porque aunque hayas estudiado la carrera completa aquí en los Estados Unidos, han pasado años entre que tomaste la carrera, las materias del primer año y las que siguieron y se te pueden haber olvidado cosas, necesitas reforzar, necesitas tener reglas claras y también necesitas entender cuál es el método que necesitas para pasar el bar.
¿Por qué? Porque esto es acerca de estrategia y tiempo, es como un maratón. Cuando vas a un maratón, tú te vas preparando poco a poco para en el último día poder completar la carrera sin calambres, sin quedar exhausto y con la posibilidad de llegar a la meta. Lo mismo aplica para el bar. Esta preparación requiere que te tomes el tiempo y que adicionalmente cubras todas las áreas que faltan y las estrategias para que puedas tener éxito en ese día. Adicionalmente, cuando eres LLM o hiciste un Master of Law, estudiaste solamente un año y medio para completar la maestría. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no lograste ver todas las materias. Pero aunque no hayas visto todas las materias, el curso va a cubrir todos esos espacios que no viste en cuanto a materias que son importantes para que pases el bar. Eso hice yo, me tomé 9 meses para estudiar esas materias que no había visto en la universidad. Una de las materias más complicadas las había visto en la universidad, afortunadamente, entonces estaba bastante, digamos, tranquila con mi conocimiento para empezar a prepararme en otras áreas. Tuve muy buenos profesores en la Universidad de Indiana, tuve muy buena experiencia y además me ayudó que yo he estado trabajando en una firma desde hace más de un año y medio, entonces mientras yo me preparaba para estudiar para el bar, hacía cosas en la firma, estudiaba, trabajaba y esta complementación de que en el área de trabajo yo tenía un repaso de las cosas que iban para el bar, porque al final cuando tú estás trabajando en una firma es lo mismo, es encontrar problemas en un caso, determinar cuál es la ley que aplica, leer decisiones judiciales y aplicarlo a tu caso, es escribir, es redactar, es trabajar con el tiempo. Entonces digamos que como complemento a mi preparación fue estupendo haber estado en una firma. No quiere decir que sea necesario todo el tiempo que todo el mundo haga las mismas cosas. Cada quien tiene una forma diferente de prepararse. Encuentra tu método y síguelo. Ahora, ¿cuál fue el curso que hice? Hice el curso de Queen Bee. Desafortunadamente el curso de Queen Bee no está disponible más. ¿Por qué? Porque la compañía de Barbie adquirió la compañía de Queen Bee y ahora ellos no ofertan el curso que yo tomé. Pero estoy segura que la importancia no es del curso, es del tiempo que tú le des, el tiempo que le dediques a la práctica y que tú realmente pongas todo de ti para pasar el examen. A veces le colocamos demasiada energía y confianza a las cosas debido a cuál es la mejor publicidad que estoy viendo del curso, cuál es el curso del que todo el mundo habla. Y la verdad es que no podemos poner nuestra seguridad nada más en eso, porque habrán personas que hayan tomado el mismo curso que tú o un curso mucho más costoso y con mucha más publicidad y van a tener o de resultados diferentes, resultados parecidos. Y eso simplemente, el factor determinante es la persona que se está preparando para el examen. Yo lo que hice fue que también hice mis propias notas escritas. Esto es solamente una parte de todas las notas escritas a mano que hice. ¿Por qué? Porque mi método fue que me gusta memorizar a través de la escritura. ¿Me llevó más tiempo? Sí, pero no hay nada como dedicar un tiempo necesario a las cosas sabiendo que vas a obtener un resultado y qué es lo que funciona para ti, que no importa si va a llevar más tiempo, pero lo vas a lograr y te va a ir excelente porque usaste tu propio método. Ahora, hay una parte también muy interesante, que es toda la parte práctica. Esto es algo visual, a lo mejor ni se logra entender la cantidad de ensayos que yo hice de cada materia. Fueron muchísimos ensayos. Vamos a ver un ensayo para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Este es un ensayo de Business Organizations. Básicamente yo veía ensayos como estos para ver ejemplos de qué era lo que o cómo era la forma en la que preguntaban en el bar exam. Ahí yo veía cómo se resolvía el caso y luego hacía prácticas de estos mismos ensayos múltiples veces. No sé cuántos ensayos hice. La verdad perdí la cuenta, pero fueron muchísimos. Más de 100 probablemente. Estos ensayos son una parte del bar. Vamos ahora a explicar las partes
del bar. El bar va a comenzar, por lo menos voy a hablar de mi experiencia aquí en Indiana. El primer día tú tienes en la mañana un MPT, 3 horas para realizar 2 MPTs. ¿Cómo son los MPT? Bueno, los MPT son un examen práctico. Desarrolla tus habilidades para escribir, tus habilidades de análisis y tu rapidez en la parte de análisis de problemas y solución y aplicación y identificación de lo que te piden. Usualmente las primeras tareas de un abogado que está comenzando su carrera es seguir instrucciones de un abogado o senior attorney que está por encima de él en cuanto a tiempo, experiencia, conocimiento, etcétera, en la práctica. Entonces, estos abogados te dan tareas y es lo mismo que vas a tener en el MPT. Vas a tener una carta en la cual te dicen: hola, soy el abogado, no sé qué, te pido que por favor hagas un summary judgment relativo a este tema. Estos son los hechos, esta es la información que recibimos del cliente, esto es lo que quiero que analices y por favor sigue mis instrucciones. Seguir esas instrucciones, saber cómo hacer o preparar un summary judgment, saber cuál es el vocabulario que necesitas, cuál es el tono que necesitas para escribir y seguir las instrucciones, es lo que significa el MPT. Es lo que significa las habilidades o tareas que puedes llegar a encontrar o que necesitar para tus primeros años de práctica y para la vida en general como abogado. A mí me ayudó mucho que obviamente en la firma yo tenía esta figura, yo era law clerk y obviamente yo recibía de los senior attorneys tareas. Me decían: Leida, por favor, haz un summary judgment para este caso, estos son los hechos, esto es lo que quiero que te enfoques, haz una investigación acerca de lo que aplicaría y por favor mantén este tono persuasivo para el juez. Perfecto, eso yo ya lo sabía hacer. Ahora, desarrollar la habilidad de hacerlo en menor cantidad de tiempo fue lo que hice con la práctica constante. ¿Por qué? Porque necesitas practicar. Practicar de que no se pase el tiempo porque tienes solo 3 horas para hacer 2 MPTs, o sea, 2 tareas que te hayan asignado como abogado asociado, o a veces ni siquiera te dicen como que tú eres un abogado asociado en el ejercicio del caso. Simplemente te dicen: por favor, sigue estas instrucciones o haz esto. En el examen del bar es muy importante manejar el tiempo. Como les dije, 3 horas para 2 tareas. A mí me dieron un summary judgment con 2 issues diferentes, 2 problemas diferentes aplicados en el mismo caso. Fue bastante largo, pero logré hacerlo a tiempo. Y la segunda tarea fue un memorándum objetivo, que este sí tiene como un tono de voz diferente o un lenguaje diferente porque no es persuasivo, es objetivo. Yo voy a darle al abogado supervisor mis 2 perspectivas. Yo le voy a decir: mira, esto nos ayuda, pero esto nos puede afectar. Ten en cuenta ambas cosas y creo que va a prevalecer esta o esta en nuestro caso. Era eso, a explicar eso. Era largo también, pero no tan largo como la primera tarea. Finalizamos esas primeras 3 horas del examen. Vamos a un descanso en el bar. Al siguiente bloque de tiempo tenemos 3 horas más. En esas 3 horas, ¿qué vamos a hacer? Los ensayos. Nos van a dar 6 ensayos. Esos 6 ensayos van a consistir en diferentes áreas de ley que sus cursos se los van a hacer saber cuáles son las áreas que evalúan únicamente para estos casos de ensayos. De acuerdo a las jurisdicciones también cambiarán, así que busquen lo que va a aplicar para cada jurisdicción y sigan sus cursos, evidentemente. 6 ensayos, 3 horas, ¿qué significa? Tienes que en 30 minutos haber resuelto cada ensayo. Un ensayo va a consistir de una serie de hechos, unos facts, y luego de esos hechos a ti te van a dar una serie de preguntas, 4, 5, 3, 6. Múltiples preguntas que van a resolver el caso. Tú vas a resolverlo con el sistema IRAC, que sería: dime cuál es el issue del problema. Dime cuál es la regla a aplicar. Dime cuál es la argumentación o el desenlace que tú le encuentras a la aplicación de esta ley con los hechos que ya me dijiste. Y luego dame una conclusión. Dime cómo se resolvió el caso, de acuerdo a tu análisis. Y obviamente esta conclusión tiene que ser congruente con tu análisis. No puedes decir que algo va a pasar y luego tu conclusión no tener
una conexión con tu análisis, porque evidentemente allí van a estar los puntos. ¿Dónde está la mayoría de puntos? En tu argumentación. Cómo tú aplicas la ley, los hechos, ese desarrollo es la mayor cantidad de puntos. 6 ensayos, como ya se los dije. No se dejen llevar por... Hay análisis que muestran que no evalúan mucho derecho constitucional, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo. Y en el examen te va a salir. Porque es que no hay una predicción exacta. A veces preguntan cosas que llevaban años sin preguntar en los exámenes de la barra. Y tú no te puedes arriesgar a que eso te pase a ti. Siguiente paso. Pasó el primer día, nos olvidamos de esas 6 horas. Siguiente día, tenemos 6 horas más. ¿Cómo se dividen? Bueno, se van a dividir en preguntas múltiples. En la mañana 3 horas, preguntas múltiples de selección múltiple y preguntas en la tarde de selección múltiple. ¿Qué pasa? Manejar el tiempo de nuevo. Cada curso también provee series de preguntas para que tú entiendas cuál es el patrón de pregunta y también el patrón de respuesta. Con cada vez que te equivoques, te acercas más a tener mayor conocimiento. Así que aquí la equivocación durante tu tiempo de preparación es simplemente un paso más cerca de la meta, así que no te tengas miedo de esos exámenes de práctica, hazlos. Nunca te saltes un examen de práctica. Perdí la cuenta de cuántas preguntas resolví para obtener ese tipo de argumentación necesaria para resolver, porque otra cosa que ustedes se van a dar cuenta es que tienen que aprender a analizar las preguntas para encontrar la respuesta correcta, porque casi siempre dan 2 respuestas muy parecidas correctas, pero hay una palabra, algo que hace que esa respuesta, no sea la correcta, y más apropiada esta otra opción. Este análisis es muy importante y este desarrollo de argumentación de tu cabeza tiene que cambiar un poquito, porque no es lo mismo para los ensayos cómo argumentas a cómo tú vas a argumentar para las preguntas de selección múltiple, porque si tú te pones a sobrepensar, tú vas a buscar cosas que ni siquiera te están preguntando. Tú vas a buscar y vas a agregar hechos o argumentaciones que tú no tienes en tu hoja. Entonces, eso te va a hacer buscar la pregunta, ver la pregunta de una manera equivocada y buscar la respuesta equivocada. Es un desarrollo de análisis. ¿Por qué? Porque los abogados argumentamos demasiado, le buscamos todas las posibilidades a un caso, entonces casi que buscamos hechos que ni están, porque sería la forma como de ir un paso adelante, pero no, tú tienes que trabajar con las preguntas de selección múltiple, es con lo que tienes en la hoja. Si tú no tienes algo en la hoja, no está, no existe, no lo inventes. Para finalizar, simplemente quiero decirles que lo que a mí más diría que me funcionó fue entender cuál es mi sistema, seguirlo, dedicarle tiempo, practicar todo lo que pudiera lo más posible y escuché mucho un podcast que le voy a dejar en la caja de descripciones. Es en inglés, obviamente. Estas personas que hacen el podcast lo hacen de una manera doble, digamos que ellos trabajan para la jurisdicción de California en específico, que esos son solamente videos para ellos, y ustedes van a buscar videos para el examen o el Uniform Bar Examination, el UBE, porque este es los ensayos o análisis de ensayos en el podcast que nos vamos a necesitar. Siempre ellas lo colocan en la descripción del video. Y que es importante de este curso de forma o estudio, que cuando tú estás escuchando cómo ellas analizan los ensayos, te ayuda a desarrollar un sistema de cómo se va a responder en el bar. Ellas, por ejemplo, dicen en uno de los videos, ok, vamos a analizar hoy una sola regla de este procedimiento y les voy a explicar cómo en un examen del bar ustedes encontrarían una forma de pregunta y cómo ustedes van a desarrollar cada uno de los elementos y no les puede faltar esto, esto y esto. Es como si a ustedes les dijeran, esta es la receta y van a seguir con estos ingredientes. Si ustedes colocan todos los ingredientes, la receta al final les va a quedar perfecta. Eso es lo que hace este curso. Creo que la traducción, si no me olvido del nombre del podcast, es como la caja de herramientas para el bar exam.
Lo más importante para mí siempre va a ser el tiempo que le dediques. Y algo que no puede faltar es, independientemente de las creencias que tú tengas, tú tienes que diseñar un sistema de seguridad en tu cabeza. ¿Con qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe, cómo te hables a ti mismo, va a ser sumamente importante. Si un día tú empiezas con pensamientos negativos, cancélalos y di, esto no me va a pasar a mí, yo tengo confianza, Dios me permitió llegar hasta este momento porque sabía que yo iba a pasar el examen. Entonces, por favor, no dudes de ti, prepárate, dedica tiempo, tú puedes lograrlo y no olvides, lo más importante es lo que hagas y la decisión que tomes cada día. No escuchas lo que dicen las demás personas. No tengas miedo y tú puedes lograrlo. Mucha suerte a todos en el bar exam. Este video es hecho en español porque mi interés es que más personas de otros países puedan tener acceso a información en español sobre cómo se puede pasar el examen de la barra y que desde el día de hoy comiencen a tomar decisiones para que eso ocurra. Es muy importante que ustedes reconozcan el poder que hay dentro de ustedes y que no importa las condiciones que nos rodeen, lo más importante es que ustedes hoy tomen la decisión de que quieren prepararse, de que quieren lograr ese sueño y sepan que no hay ninguna limitación. La única persona capaz de cerrarse una puerta es usted mismo cuando usted decide no tener un pensamiento positivo, cuando usted mismo se cierra inclusive hasta las ventanas y no se permite seguir adelante, porque la única forma de que usted venza todas esas cosas que a usted le dan miedo es pensamiento positivo, tenga fe, no tenga miedo. Y como se los dije anteriormente, les deseo el mayor de los éxitos y yo sé que tú también puedes pasar el examen del bar en tu primer intento.